crea el Seminario de Guadalajara, no solo para que allí se formen muchachos que aspiran a recibir el orden sagrado, sino que deseaban cursar el bachillerato, era ya una necesidad imperiosa, toda vez que los únicos planteles que atendían bachillerato en ese tiempo se encontraban administrados por los religiosos de la Compañía de Jesús, el Colegio de Santo Tomás de Guadalajara y el de San Luis Gonzaga de Zacatecas. Entonces, habiendo solo dos preparatorias, secundarias y preparatorias para todo el occidente de México, el Seminario de Guadalajara se presentó como una tercera alternativa. Ahora bien, es un dato muy conocido. En 1767, en un acto absurdo y de cuño atroz en sus resultados, el rey Carlos III de España dispuso la expulsión de los religiosos de la Compañía de Jesús de todos sus dominios. Si eran pocos los colegios y casi todos estaban a cargo de los jesuitas, pues cuando estos son expulsados, la desolación fue casi total y uno de los pocos lugares que se vio librado de la orfandad que dejó la expulsión de los jesuitas fue Guadalajara, gracias a su seminario. En 1767 el Seminario de Guadalajara pasa a ser la única instancia de educación no superior, porque solo da los grados de bachillerato, pero sí de secundaria y de preparatoria del occidente de México. Mencionaba usted que el seminario era en aquel entonces no exclusivamente para varones que aspiraban al estado eclesiástico, sino que era en general una institución educativa que ofrecía en general a la sociedad un nivel de educación superior al que podían ofrecer algunas otras instituciones. Háblenos un poco más de esto. Sí, los religiosos de la Compañía de Jesús llegan a Guadalajara en 1583. Casi a la par del Seminario de Guadalajara se crea el Colegio Seminario de San Juan Bautista. Este lugar era un convictorio, es decir, una hospedería para muchachos que venían de otros lugares y necesitaban un lugar donde pernoctar cierta disciplina y un ámbito más estudiantil que mundano. En cambio, el Seminario de Guadalajara se creó primeramente para recibir a jóvenes que aspiraran a formar parte ya en su vida adulta del clero secular. Y luego abrió sus aulas a todos los que quisieran hacer los estudios en arte, se llamaba, que equivalen pues a la preparatoria y a la secundaria y a la preparatoria, los estudios humanísticos que consistían, bueno, pues en la enseñanza de la lengua latina, de la lengua griega, de la retórica, el trivium y el quadrivium de la Edad Media, lecciones de filosofía, desde luego de lógica, en fin, estudios que eran elementales para poder inscribirse en la única universidad que había en toda la Nueva España, la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, si alguien quería ser abogado o doctor o médico o teólogo o canonista, necesariamente tenía que llegar a la universidad con los estudios de preparatoria concluidos, con el bachillerato en artes, y entonces sí ya poder aspirar a cualquiera de las otras facultades. Eso, reitero, hacía que tuviera una gran demanda los cursos que abría el seminario. Una tercera parte de los alumnos sí aspiraban a ser miembros del clero secular, los otros nada más querían estudiar la preparatoria. Retomando un poco en concreto, vimos cómo nace por decreto del señor obispo Fray Felipe Galindo y Chávez el seminario. ¿En qué fecha y cómo fue su nacimiento del seminario de Guadalajara? Bueno, los primeros alumnos
toman posesión de la casa el 18 de diciembre de 1699, fueron 8 alumnos y de ellos 7 recibieron el orden sagrado, que ahí ya esos 7 fundadores, de esos 8 fundadores, la cosecha pues fue muy buena. La casa que ocupó el seminario, para quienes viven en Guadalajara, se ubicaba donde hoy hay un lugar que conocemos como el Jardín de la Rotonda o el Jardín de los Jaliscienses Ilustres, eso es en el costado norte de la iglesia catedral. Este recinto pronto se vio superado y hubo necesidad de construir otro que comenzó a edificarse hacia 1735, terminó unos 30 años después y actualmente existe el edificio, se usa como Museo Regional del Estado, es uno de los edificios más bellos de Guadalajara, más antiguos y más bellos de Guadalajara, y pues tiene este noble fin. Esa casa, como muchas otras propiedades de la iglesia, pues se las clavó el gobierno en ese tiempo, ¿no? Eso fue lo que pasó con conventos, hospitales, hospicios, y bueno, pues eso le pasó, curatos, en fin, y eso le pasó también al seminario. Entonces, allí residió hasta 1812. En esa fecha lo invadió el regimiento realista que se llamó de la Reina, y los seminaristas tuvieron que hospedarse de forma provisional en el oratorio de San Felipe Neri, donde hoy se encuentra la Escuela Preparatoria de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara. Hasta 1819 pudieron regresar a su casa provisional. Ya para fines del siglo XVIII se habían cosechado frutos excelentes, por así decirlo, del seminario. Ya se había nombrado a varios de sus exalumnos obispos, ya incluso algunos laicos que llegaron a destacar mucho en la vida civil. Pongo el ejemplo del insurgente don Pedro Moreno, que fue exalumno de este seminario, aquí se formó. Y a lo largo del siglo XIX, pues la historia del seminario de Guadalajara va a estar muy salpicada por esas vicisitudes, esos enfrentamientos y encrucijadas que convulsionaron al país durante el siglo XIX. Muy bien, vamos a continuar con un poco más de la historia del seminario, retomando este punto de los frutos del seminario. Después de un corte, les pedimos que nos sigan ya.